Bien, pues vamos a iniciar. Como ya sabrán, cada uno de estos eventos tiene una grabación, entonces las personas que se vayan uniendo al evento podrán eh, ver lo que vamos dando continuidad a su contenido, y las que no van a poder verlo en la exposición de los sitios web oficiales, tanto del centro como de CISEG, como del Observatorio Transatlántico. Entonces vamos a iniciar el día de hoy, colegas. Muy buenas tardes ya en México y muy buenas noches en España a todos ustedes. Para nosotros es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este momento que no solo representa el lanzamiento de un nuevo espacio de trabajo, sino que va consolidando y ha consolidado ya una nueva visión compartida entre dos comunidades que entienden, tanto desde la práctica como desde la misma experiencia, la complejidad, diría yo, de las amenazas actuales que enfrentamos hoy en día, entre ellas el terrorismo y la delincuencia organizada. Saludo con especial afecto y aprecio al doctor David Garriga, presidente de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, así como todas y a todos los integrantes de CISEG, e inclusive a los integrantes que hoy nos acompañan de este Centro de Excelencia, el CNT, que desde España y desde diferentes puntos también nos están puntos alrededor del mundo nos están acompañando para este lanzamiento de aspecto tan relevante. De igual forma, a quienes forman parte ya de toda la administración y la gestión de este evento para poder haber realizado este espacio de consolidación estratégica. Hoy nos reúne algo más profundo, colegas, que un evento institucional. Nos reúne prácticamente la necesidad de interpretar el presente, diría yo, con mayor precisión y de anticipar escenarios con mayor responsabilidad, porque pues si algo hemos aprendido en los últimos años es que la evolución de las amenazas ya no se comporta de forma aislada. Hoy en día todas las amenazas responden a una lógica pues que ya no es tradicional, más bien ya es convergente, se van entrelazando y se van adaptando y sofisticando entre todas ellas. Y sobre todo, avanzan más rápido que muchas estructuras que están diseñadas para contenerlas, sea del Estado o de cualquier otro sector aliado. El terrorismo y su financiamiento, colegas, la convergencia con la delincuencia organizada también, el uso estratégico del ciberespacio, la instrumentalización de tecnologías estratégicas, inclusive la capacidad de operar en múltiples dominios al mismo tiempo nos obliga a replantear no solo cómo analizamos, sino cómo articulamos respuestas. En ese contexto, seguir trabajando de manera fragmentada ya no es una opción. Hoy, temas que tienen que ver con la inteligencia, temas que tienen que ver con la seguridad, pero de manera aislada, van perdiendo su valor frente a los verdaderos resultados que son necesarios materializar por parte de los estados. E inclusive la capacidad institucional se tiene que fortalecer cuando de alguna manera logra converger diferentes capacidades multidisciplinarias de otros sectores. Por eso, este espacio que hoy inicia no parte de una lógica declarativa, parte de una lógica de convicción operativa y corresponsal, colegas. La convicción de que precisamente la cooperación sea real, que genere conocimiento útil, que sea accionable y con alto impacto. México y España no solo comparten historia, y eso lo sabemos todos, también comparten desafíos contemporáneos que exigen respuesta cada vez más coordinada, técnica e inclusive estratégica. Y en ese sentido, la articulación entre el Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su financiamiento y la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global representan precisamente un punto de partida, una convergencia de capacidades que no busca sumar por inercia, sino integrar con propósito, colegas. Sin más por el momento, me gustaría dar algunas pequeñas palabras y una breve introducción muy técnica de apertura sobre este observatorio, si me lo permiten, y comenzamos con nuestros invitados especiales. ¿Ok? Si la pequeña inducción que acabamos de compartir responde prácticamente al por qué, este momento que vamos a abordar va a responder al para qué y al cómo. El Observatorio Transatlántico en Seguridad, Inteligencia y Contraterrorismo
es en esencia una plataforma de integración estratégica. No nada más es un foro de discusión, no nada más es un espacio, es un espacio académico tradicional, sino ya es un mecanismo totalmente diseñado para articular capacidades reales de análisis, de generación de inteligencia, inclusive de construcción de soluciones frente a amenazas complejas. Su creación nos va respondiendo a una lectura concreta del entorno internacional que tienen que ver con las dinámicas del terrorismo y su financiamiento, así como la convergencia con la delincuencia organizada y que han dejado de evolucionar de manera paralela. ¿Me explico? Hoy comparten rutas, estructuras, mecanismos de financiamiento, entornos digitales, inclusive en muchos casos objetivos operativos y algunas asistencias regionales o internacionales. Frente a esa convergencia, las respuestas fragmentadas han perdido hoy en día su valor y es precisamente ahí donde el observatorio encuentra su razón de ser, colegas. Este espacio va a articular dos trayectorias inicialmente importantes con alto valor estratégico. Por un lado, la experiencia que tiene acumulada ya España en materia de contraterrorismo, con décadas de desarrollo institucional, inteligencia operativa e inclusive cooperación institucional. Y por otro lado, la experiencia que tiene México frente a estructuras de delincuencia organizada, que son altamente adaptativas, que a pesar de eso tienen ya mayor impacto por el contexto geopolítico y el uso de instrumentos políticos que se han dado para esa designación evolutiva de las organizaciones de delincuencia organizada, inclusive con una comprensión más profunda de sus dinámicas territoriales, financieras y operativas. Entonces, la convergencia de ambas no solo es complementaria, ya es totalmente necesaria, porque permite integrar aprendizajes históricos, porque nos permite dar lecturas contextuales, capacidades prospectivas, entre muchos otros temas. Ahora, ¿qué es el observatorio en sí? Es una plataforma transatlántica de análisis e inteligencia que va a estar operando bajo una lógica con enfoque estratégico, táctico y operativo. Su propósito no es únicamente entender ambos fenómenos, sino traducir ese entendimiento en insumos útiles a la toma de decisiones, inclusive para para la misma formulación de políticas públicas o el diseño de estrategias internacionales. En términos de su misión, el observatorio busca generar conocimiento especializado, articulado y accionable que fortalezca la prevención, la detección y respuesta frente a ambos fenómenos. Y en términos de su visión, pues es consolidarse como un punto de referencia internacional en la generación de inteligencia aplicada, capaz de incidir en entornos institucionales, operativos y de cooperación global. Y para lograr ese objetivo se estructura sobre una lógica muy clara, que sería la siguiente. Un núcleo inicialmente de especialistas que operan desde distintas disciplinas y latitudes, pero pues bajo la misma línea que la visión y misión del mismo observatorio. Y esto nos va a permitir, de alguna manera, generar productos que ya no estén fragmentados, sino que sean altamente multidimensionales y fusionados. Ahora bien, esa lógica no se queda en lo conceptual, se va a traducir en una agenda de trabajo concreta y en instrumentos técnicos de muy alto nivel. El observatorio estará generando informes estratégicos de alcance global, análisis regionales especializados, por ejemplo, inteligencia aplicada, desarrollo de estadística avanzada, inclusive construcción de escenarios prospectivos a través de del consejo técnico que se tiene y los directivos con alta experiencia. Se estarán elaborando también propuestas estratégicas orientadas a la prevención, combate y contención de ambos fenómenos y de manera complementaria también se impulsarán mecanismos de cooperación intersectorial que permitan vincular capacidades del sector público, privado, sociedad civil, academia e inclusive internacional. Este observatorio va a tener una agenda con cuatro ejes principales. El primero es la formación estratégica transatlántica, colegas, no como una capacitación tradicional, sino como un proceso de construcción de capacidades ya con un enfoque aplicado, ¿no? Basado en experiencias de ambas regiones. El segundo es la consolidación de la cooperación internacional, ¿sale? Esto va a ser con un enfoque desde la generación de mecanismos concretos de intercambio, colaboración y desarrollo conjunto de iniciativas. El tercero es el fortalecimiento de políticas globales en materia de contraterrorismo y seguridad.
que ya aquí va a ser la aportación de análisis, propuestas y marcos de referencia que puedan ser utilizados por distintos niveles, países y jurisdicciones en la toma de decisiones. Y el cuarto va a ser la investigación y la generación de inteligencia, que es donde el observatorio precisamente se convierte en un espacio de producción real, analítica, colegas. Entonces tenemos temas de análisis prospectivo, de identificación de tendencias, de construcción de escenarios, inclusive desarrollo de tipologías que nos van a permitir identificar o anticipar dinámicas emergentes. Y esos ejes se suman a un componente clave que es la construcción de una plataforma transatlántica de estrategias. Va a ser un repositorio vivo que sistematice experiencias, metodologías y respuestas implementadas en diferentes contextos con el mismo objetivo de identificar cuáles pueden ser replicables, adaptables y escalables en otras latitudes del globo terráqueo, ¿no? Y esto, pues, no solo permite consolidar el conocimiento existente, sino también va a permitir em, evitar que cada país tenga que enfrentar los mismos problemas que ha venido enfrentando desde cero, sino que ya tenga un insumo técnico global de dónde retomar, ¿no? Y en términos operativos, entonces el observatorio va a producir, conectar y traducir. Producir conocimiento con rigor, conectar actores que a lo mejor normalmente no estaban conectados o no interactuaban bajo esa misma lógica y traducir complejidades ya en herramientas especializadas. Ahora bien, como se darán cuenta en el sitio web del observatorio, y con esto voy cerrando, este esfuerzo pues también materializa inicialmente, porque sigue en construcción y desarrollo, tres apartados clave. Aquí yo los invitaría a ustedes, y esto es para ustedes, las audiencias, aquellos que vean la regrabación o inclusive el lanzamiento que se está haciendo también en plataforma de YouTube. La primera, pues, es para que ustedes se concienticen, es la portada institucional en el sitio web que va a sintetizar toda la identidad y la proyección transatlántica del observatorio. La segunda tiene que ver con el apartado de quiénes somos, que sintetiza también la visión, misión, valores, objetivos e inclusive va a revelar esas capacidades relevantes de este proyecto, en conjunto también con la integración directiva, ejecutiva, estratégica y operativa de todo el observatorio, que ahí ya estamos hablando de especialistas con trayectoria consolidada en análisis de en contraterrorismo y su financiamiento, inteligencia, seguridad, defensa, provenientes de países como España, Francia, Argentina, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Israel y entre otros. Y esta diversidad, pues, es lo que va a hacer totalmente funcional este tema, ¿no? El siguiente apartado corresponde, y es el más importante, el tercero, a una pestañita que observamos por ahí en el sitio web denominada Red Internacional del Observatorio, que va a ser un espacio abierto y ya está activo para la vinculación, donde actores del sector público, privado, académico, sociedad civil e inclusive organismos internacionales e investigadores pueden registrarse para formar parte de esta comunidad, no como observadores pasivos, colegas, sino ya como participantes en la construcción de herramientas técnicas, de manuales, de protocolos, de lineamientos, de proyectos, incluso de propuestas estratégicas. Y adicionalmente, el observatorio contará con una dinámica permanente de interacción. Se estarán desarrollando conferencias mensuales de acceso abierto con un especialista de alto nivel orientados a compartir análisis, tendencias, conocimiento actualizado. Asimismo, se establecerán espacios de formación especializada de carácter más profundo, dirigidos a quien buscan desarrollar capacidades en la materia, y todo eso va a convertir este espacio en un punto de encuentro entre conocimiento, experiencia y acción. Y finalmente, comentarles que, pues, este proyecto no busca posicionarse desde el discurso, colegas, lo buscamos hacer desde los resultados. Es un esfuerzo muy, muy sólido, ya que todos los que conjuntamos la estructura somos pertenecientes y activos a diferentes organizaciones, instituciones estratégicas e inclusive a operaciones estratégicas globales que nos hemos permitido compartir la experiencia para volverla funcional en el ámbito de la Agenda Internacional de Riesgos contra este fenómeno. Y bajo esa lógica, el siguiente bloque de nuestro programa pues ya representa componentes más importantes del lanzamiento.
Entramos ahora a un espacio de participación técnica, donde quienes integran este observatorio no hablarán en términos generales, sino desde su especialización. Cada intervención va a estar enfocada en responder a una pregunta concreta, colegas. ¿Cuál es la relevancia y el impacto de este observatorio desde enfoques de alto impacto multidisciplinario? A continuación, daremos inicio a este bloque con la intervención del presidente de CISEG y ahora vicepresidente de este observatorio OTSIC, el doctor David Garriga, quien nos dará un par de palabras y pues comenzará mencionando a los primeros integrantes del Consejo Técnico Global que están integrando ahora la estructura de este observatorio. Adelante, doctor, es un honor tenerlo aquí, contar con su perfil y su experiencia para la construcción de este espacio. Muchas gracias, Gerardo, por tus palabras. Igualmente el honor es mutuo poder estar aquí hoy contigo y con todo tu equipo. Buenas tardes a todos. Agradecerles su asistencia y compromiso en este lanzamiento que presentamos a día de hoy. Y si les parece, damos inicio al segundo bloque, como comentaba Gerardo, de esta presentación del Observatorio Transatlántico en Seguridad, Inteligencia y Contraterrorismo. Un espacio que hemos pensado que se realizará desde, como comentaba Gerardo, desde el análisis especializado, donde la experiencia de algunos de nuestros miembros cobrará voz propia, ¿no? Para mí es un honor comenzar como miembro presentando al primer ponente de este bloque, que es Francisco Toro. Francisco es director de Cooperación Internacional y Prevención de Extremismos Violentos de CNT, capitán retirado de la Guardia Civil de España con 45 años de servicio activo. Él es ex jefe del Servicio de Cooperación Internacional de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, CITCO, del Ministerio de Interior de España, con formación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Tiene cursos superiores en formación de la Guardia Civil y Policía Judicial en el Ministerio de Justicia. Francisco, cuando quieras, tu tema está titulado Cuando las amenazas no tienen fronteras, cooperación transatlántica para prevenir la radicalización violenta y la criminalidad grave. Cuando quieras, Francisco. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Primero, Sí, perfecto. genial, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, señores y señoras. Y les agradezco que estén acá con nosotros para hacer la presentación de este observatorio. El observatorio que hoy lanzamos surge como una necesidad estratégica y las amenazas que representan el terrorismo y el crimen organizado. Esas amenazas son hoy transnacionales, adaptativas, interconectadas e híbridas. Entonces, este proyecto surge una iniciativa por dos partes, de CISEC y CNT, para generar debate en el seno de la comunidad de inteligencia sobre cómo hay que replantear la respuesta frente a las amenazas que ya operan en red y en formatos híbridos. Desde la Dirección de Cooperación Internacional y Prevención de Extremismos Violentos, creo que para mí existen dos certezas fundamentales. La primera es la cooperación internacional. Ya ha dejado de ser un elemento complementario para convertirse en un elemento necesario e imprescindible. El terrorismo en Europa y el crimen organizado en América Latina operan a través de pues, estructuras en red, operan también bueno, pues ante esta realidad digamos, de masivas amenazas híbridas, las respuestas deben de ser comunes, porque aisladas resultan insuficientes. En este contexto, podemos decir que el observatorio se configura como un instrumento orientado a articular conocimientos, articular buenas prácticas, anticipar riesgos y a fortalecer la confianza a ambos lados del Atlántico. Igualmente, debe promover la colaboración de la comunidad de inteligencia, tanto en el ámbito estratégico como en el operativo, con la participación de pues, actores estatales, académicos y otros agentes relevantes capaces de aportar valor y capacidades. La segunda certeza sobre este tema es el tema de la prevención. La prevención de la radicalización violenta constituye un elemento de poder estratégico. Anticiparse implica actuar sobre las causas y los procesos que favorecen la radicalización. En la actual dimensión transnacional de la radicalización, amplificada por los entornos digitales, lo mantiene como una de las principales amenazas a nivel global, no solamente en América Latina y España, sino a nivel global. Entonces, el terrorismo y el crimen organizado, aunque corresponden, o responden, mejor dicho, a motivaciones distintas, comparten dinámicas comunes,
como son la captación de perfiles vulnerables, la construcción de identidades de pertenencia y la legitimación de la violencia. Estos procesos reforzados por factores como la exclusión, la desigualdad, las dificultades de integración o la polarización también, bueno, pues dificultan un poco la forma de actuar contra ellos. En determinados casos también, incluso fenómenos como los flujos migratorios desordenados o descontrolados pueden generar entornos propicios para la radicalización. Perdón. Desde en diversas partes de zonas de América Latina, el crimen organizado ha superado los módulos tradicionales de delincuencia. Ya ha llegado a estructurar formas de poder, a controlar territorios, a erosionar instituciones, contribuyendo a la normalización de la violencia. Ante ese escenario, la respuesta debe ser integral, preventiva y basada, por supuesto, en la cooperación internacional. El Observatorio Transatlántico nace con la vocación de superar la fragmentación, conectar realidades y construir respuestas. Respuestas comunes, por supuesto, bajo el paraguas de la coordinación y la cooperación internacional. Porque la seguridad transatlántica debe de edificarse sobre una materia de confianza, la cooperación y la anticipación. Yo tengo convencimiento particularmente de que las amenazas del siglo XXI ya están coordinadas y con ello la pregunta es clara. ¿Seremos nosotros capaces también de estarlo y de responder con inteligencia y eficacia? Dejo esta respuesta a la prestigiosa audiencia que nos escucha, o sea que son todos ustedes. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu valiosa intervención y por esta cuestión que dejas en el aire para posibles respuestas. A continuación, presentamos el trabajo de nuestro compañero Iván Díaz. Iván es un referente en la convergencia de las ciencias jurídicas y tecnológicas en México. Cuenta con una sólida formación académica que incluye un doctorado en Derecho, una maestría en Seguridad Informática y una ingeniería en Sistemas Computacionales, y actualmente desempeña como Chief Information Security Officer, CISO, y es perito informático certificado por diversas instituciones, incluyendo el CIME y el Poder Judicial de la Federación. Su trayectoria destaca por el diseño de estrategias de ciberseguridad, gobernanza de inteligencia artificial y protección de infraestructuras críticas en sectores regulados como el financiero, fintech y telecomunicaciones. Es autor también del libro Periciales de Medios Electrónicos en México y ha sido galardonado por su labor en transparencia y protección de datos. Como especialista en Derecho Digital y Ciberinteligencia, colabora activamente en diversos comités de expertos enfocándose en la mitigación de riesgos tecnológicos y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Él nos presentará un tema muy actual, se titula Evidencias digitales en el marco de la Convención de Hanoi en actividades terroristas. Iván, cuando quieras. Ahí me escuchan, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi estimado David. Para mí es un placer estar con ustedes y platicarles, pues, si bien el tema más relevante que hemos tenido en las últimas épocas es la cuestión pericial, eh, hay que denotar que esto se da por una necesidad tanto de los órganos jurisdiccionales como de los órganos administrativos de poder comprobar fehacientemente que lo que pasó en un medio electrónico puede ser analizado y evaluado en un proceso judicial. Y, y esto ya también organismos internacionales han tenido la previsión de imponerlo a través de las convenciones y una de las que ya lo toma en consideración de forma clara y oportuna es la Convención de Hanoi, que es la nueva convención que está relacionada con ciberdelincuencia a nivel internacional. El precedente que tenemos es la Convención de Budapest, que si bien ya tenía un planteamiento a futuro de crear un conjunto de reglas normativas de cómo se intercambia la información a través de medios electrónicos, cómo se intercambian las pruebas digitales, la realidad es que no estaba instrumentado de forma que fuera eficiente para los participantes de la convención y menos para la cooperación y la colaboración internacional. Entonces, es relevante ver que la pericial en informática no tiene un favorecimiento claro si no vemos otros dos aspectos importantes, que es la ciberseguridad y la contrainteligencia. Primero, la ciberseguridad ya no es una opción técnica, es una obligación de los estados
a mí me ha tocado ver cómo se hizo de algunas organizaciones, tanto de sector público como de sector privado, que hay una falta de gobernanza en los modelos operativos del uso de las tecnologías y más ahora que tenemos a la vista y a la mano una democratización de la inteligencia artificial, que pues veamos que hace un par de días a través de las herramientas de Anthropic se dio a conocer que el sistema informático de Anthropic es capaz de llevar a cabo un análisis de vulnerabilidades en día cero y está facultado para generar información relacionada con la forma de ataque de los sistemas informáticos de Estados-nación y también de empresas que tienen gran impacto en la vida jurídica y en la vida social de los países. Entonces, en ese sentido, esto promueve la posibilidad de llevar ataques ciberterroristas y sabotajes sobre infraestructuras tecnológicas que tienen gran impacto para las sociedades de diversos países. Es por ello que más allá de ver la postura de la pericia en informática como un elemento trascendental hacia la Convención de Hanoi, también es importante ver la homologación de estándares de cumplimiento normativo en materia de seguridad de información como la ISO 27000, que permiten una forma de homologación a nivel internacional de cómo se debe llevar a cabo las actuaciones en materia de seguridad. Por otra parte, la contrainteligencia digital no basta con levantar los muros, debemos entender quién está intentando derribarlos. Y esto es una tendencia global. Hasta hace un par de días teníamos pensado que tener un firewall, tener un antivirus en nuestros equipos de cómputo, lograba tener una barrera o tener un mecanismo de defensa ante los múltiples ataques que se generaban a través de Internet. Hoy en día, como lo comentaba con las nuevas tendencias de uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, vemos que esos muros ya no son lo suficientemente robustos y ahora primero necesitamos entender quién está intentando derribarlos para que podamos ir a la base funcional, psíquica de la forma del ataque. Tenemos algunos estándares internacionales como son los estándares de Mitre, que nos permiten identificar la forma en la que se llevan estos ataques desde sus raíces por medio de grupos de delincuencia organizada o grupos que tienen actividades ciberterroristas que están proclamadas de forma masiva para llevar a cabo modelos de intervención en diferentes sistemas computacionales. La contrainteligencia debe enfocarse en la detección de la radicalización en Deep Web, la trazabilidad de criptoactivos que financian células en Sudamérica. La inteligencia debe ser accionable y ética, poniendo siempre a la sociedad en el centro de la toma de decisiones. Con todo esto puesto sobre la mesa, la pericia en informática genera un puente que convierte un rastro binario en una prueba legalmente contundente. Eh, en mi experiencia como perito en diferentes procesos judiciales, la correcta preservación de la evidencia digital es lo que separa fehacientemente una sentencia condenatoria de una libertad por fallas en la cadena de custodia. Esto no es simple, ya que un simple error, lo voy a poner en un caso muy particular, el simple error de la forma en la que una computadora pasa de las manos del atacante hacia la forma en cómo se pasa por medio de un sistema de logística, llega a un notario y posteriormente se presenta a una instancia jurisdiccional, es la pequeña diferencia que puede dar los resultados efectivos de poder generar una imputación directa hacia un individuo por el conjunto de incidentes que se generaron y la libertad del mismo y la desimputación con respecto a esas actividades criminales. De mi parte es cuanto, agradezco mucho el espacio y quedo atento a cualquier consideración. Muchas gracias, Iván, por compartir tu experiencia y perspectiva en un tema tan actual. Muchas gracias. Un Muchas placer. gracias.
Muchas gracias, colegas. A continuación pasamos con la presentación de Jordi Escofet, delegado de CISEG en Francia, analista en terrorismo yihadista y estudiante de criminología. Tiene formación complementaria en cursos internacionales sobre terrorismo, radicalización y financiación y experiencia en análisis de amenazas y dinámicas extremistas. Por favor, estimado Jordi, vamos a darte la palabra con el tema narcotráfico y terrorismo, una hibridación de sus actores. Adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Y bueno, desde mi ámbito de participación voy a hablar sobre el narcotráfico y el terrorismo, una hibridación de sus actores, porque actualmente el fenómeno del narcotráfico y el terrorismo ha sido tradicionalmente analizado como dos problemáticas distintas. Una vinculada al crimen organizado con fines económicos y la otra asociada a la violencia política e ideológica. Sin embargo, en las últimas décadas ha emergido una preocupante convergencia entre ambos, dando lugar a lo que muchos analistas denominan una hibridación de sus actores. Esta hibridación se manifiesta cuando organizaciones terroristas adoptan prácticas propias del narcotráfico para financiar sus propias actividades, o cuando grupos criminales incorporan tácticas terroristas para consolidar su poder territorial. En este punto, la línea que separa a unos de otros se vuelve difusa. Ya no se trata únicamente de la ideología o el lucro, sino que ambos intereses pueden coexistir dentro de una misma estructura. Un aspecto clave de este fenómeno es una dimensión transnacional, que esto abordaremos aquí en el observatorio y particularmente en el nexo entre Europa e Iberoamérica. América Latina se ha consolidado actualmente como una de las principales regiones productoras de drogas ilícitas, mientras que Europa representa uno de los mercados de consumo más lucrativos. Y es un hecho a tener muy en cuenta, igual que esta relación ha generado corredores estratégicos que conectan ambos continentes, facilitando no solo el tráfico de drogas, sino también el flujo de dinero, armas y redes criminales para la propia financiación de tanto el crimen organizado como el terrorismo. A este eje se suma una tercera dimensión fundamental, la vía africana. África Occidental y el Sahel se han convertido en zonas de tránsito clave para el tráfico de drogas entre América Latina y Europa, y más en este caso en España y en la Europa del Sur, por el estrecho vínculo y la cercanía que tenemos estratégica. La debilidad institucional en algunas regiones, junto con la presencia de grupos armados, ha favorecido la instalación de redes ilícitas que aprovechan las rutas para mover cargamentos y diversificar sus operaciones. En este contexto, ciertos grupos en Iberoamérica han desarrollado vínculos con organizaciones en Europa, muchas veces utilizando África como punto intermedio para reducir riesgos y fragmentar las rutas. A su vez, en el continente africano, algunos grupos armados y redes criminales se benefician del paso de estas mercancías, obteniendo financiación que pueda alimentar dinámicas de violencia e inestabilidad. Y todo ello hay que analizarlo en profundidad porque, como vemos, los nexos entre Europa, Iberoamérica y África son extremadamente finos y muy porosos. Como señalaba el experto en seguridad internacional Moisés Naim, las redes ilícitas modernas ya no operan de manera aislada, sino que entrelazan y cooperan, creando sistemas híbridos que combinan crimen, política y violencia, dejando de lado la ideología. Esta reflexión permite entender que no estamos ante fenómenos separados, sino frente a estructuras cada vez más complejas y adaptativas. En este escenario, la creación del Observatorio Transatlántico impulsado por CISEC y CNT adquiere una relevancia estratégica. Este tipo de iniciativas permite analizar de manera integrada los flujos ilícitos entre Iberoamérica, África y Europa, superando visiones fragmentadas. Además, facilita el intercambio de información, la generación de conocimiento especializado y la anticipación de tendencias emergentes en materia de seguridad. El observatorio no solo contribuiría a mejora de la comprensión del fenómeno, sino que también podría servir como plataforma de cooperación entre instituciones, expertos y responsables políticos. En un contexto donde las amenazas cada vez más híbridas y transnacionales, contar con este tipo de herramientas de análisis conjunto resulta fundamental para diseñar respuestas más eficaces y coordinadas. En conclusión, la hibridación entre narcotráfico y terrorismo, junto con este entramado transcontinental, configura un escenario complejo y en constante evolución. Iniciativas como estas representan un paso clave para afrontar estos desafíos desde una perspectiva integral, colaborativa y adaptada a la realidad del siglo XXI. Tengamos en cuenta que si la amenaza es transnacional, la respuesta necesariamente también debe serlo. Muchas gracias por su atención y bueno, que disfruten mucho de estas ponencias. Gracias, muy estimado Jordi, una excelente presentación. Con tu capacidad nos resumes en pocas palabras ese impacto que genera la convergencia entre ambos fenómenos, sobre todo hoy
la relevancia que tiene la delincuencia organizada en evolucionar a mecanismos o modus operandi muy similares a lo del terrorismo y cómo las respuestas ya tienen que ser desde el nicho, desde lo estatal, lo municipal, lo nacional, lo regional, hasta lo transatlántico y lo global. Muchas gracias, Jordi. Continuamos con una de los perfiles también representativos de la comunidad de inteligencia y seguridad global, el doctor Alejandro Casaglia, que es coordinador de CISEG para América Latina y el Caribe, oficial superior en retiro de la policía, licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Defensa Nacional, experto en crimen organizado y terrorismo y especialista también en seguridad, analista, escritor, docente universitario, asesor internacional y en medios de comunicación. Él nos va a hablar de la relevancia de este observatorio a través del tema Triple Frontera, la gran usina de lavado de activos en América Latina. Adelante, por favor, Alejandro. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, es un grato placer poder participar de esta reunión, de este lanzamiento, celebrar la iniciativa del observatorio, felicitar a los presidentes de ambas organizaciones. La importancia del observatorio radica en que no tenemos que estar atados a las simpatías o enemistades de los presidentes o los primeros ministros de los distintos gobiernos. Por suerte, el observatorio deja de lado todo el tema político y nos abocamos a los temas de seguridad como temas transversales a lo político y lo ideológico. Y continuando con la excelente exposición que hizo mi amigo y colega Jordi, continuamos con el tema de la relación entre el crimen organizado y el terrorismo. Y nosotros desde acá, de América del Sur, vemos como hace más de 4 décadas que los clanes libaneses que responden al Hezbollah se dedican fundamentalmente a lavar el dinero de todas las organizaciones criminales grandes que actúan en nuestra región. Vemos la relación entre el Hezbollah y, por ejemplo, el Comando Vermelo. Ya en los principios de los 2000, la detención del líder del cártel del Comando Vermelo brasilero, Fernando Beiramar, alias Fernandinho, ratificó esta relación que existe entre las organizaciones criminales y los clanes libaneses que se dedican a tareas criminales, a empresa criminal, pero también financian con sus operaciones la actividad de Hezbollah, no solo en el sur del Líbano, donde se está peleando una guerra en estos momentos, sino también en nuestra región, donde las células operativas y de inteligencia están desplegadas en casi la totalidad de nuestro territorio. Con lo cual es importante tratar de trabajar en lo que tiene que ver con las finanzas del terrorismo y del crimen organizado. Hezbollah no solamente está lavando el dinero del Comando Vermelo, también está lavando el dinero del primer comando de la capital de Brasil, también se dedica a lavar el dinero del cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación como principales organizaciones criminales que actúan desde México hacia toda nuestra región y Europa inclusive, y también financiando, por ejemplo, las actividades de una organización criminal bastante nueva que comenzó en un penal en Venezuela y que se ha expandido a toda nuestra región, como es el Tren de Aragua. Con lo cual la importancia de atacar esta estructura de financiamiento que en nuestra región está haciendo estragos es fundamental. Tampoco dejar de lado la vinculación de las organizaciones yihadistas, sobre todo organizaciones yihadistas vinculadas a Al-Qaeda, Boko Haram o Estado Islámico, que tienen presencia en nuestra región a través de estas alianzas que hablaba Jordi. Nosotros desde principios de los años 2000, finales de los 90, empezamos a ver cómo narcotraficantes de los países del África Occidental empezaban a llegar a nuestras costas y empezaban a hacer vinculación con los cárteles del narcotráfico. Ya ahí, me acuerdo, trabajando en Interpol, se desarrolló la operación Igbo, que dio resultados no solamente en Argentina y en África, en Nigeria básicamente, sino también en España. Con lo cual vemos que la importancia de abarcar estos temas que mencionábamos con Jordi, que es tomar el tema del crimen organizado y el narcotráfico como un fenómeno único, más allá de que su objetivo final pueda ser diferente, pero en su modus operandi, en sus operatorias
y en sus métodos de financiación actúan de manera similar. Y actúan entre ellos dejando de lado las ideologías, dejando de lado sus intereses políticos o criminales, y actúan coordinados, siempre mejorando su estándar de trabajo, que ya lo hemos visto como han superado incluso las tragedias de la humanidad, como por ejemplo el terremoto en Haití o por ejemplo la pandemia del año 2020. Con lo cual, celebro que este observatorio pueda trabajar de manera conjunta y no trabajar como han trabajado hasta ahora algunos organismos, algunos estados, de manera aislada, porque las organizaciones criminales y las organizaciones terroristas no reconocen fronteras, se recuperan rápidamente, aprovechan de la burocracia de los estados, y entonces este observatorio colaborará con ideas, con análisis para que los estados puedan adaptar su forma de trabajo y podamos tener un mayor éxito en el combate al narcotráfico y al terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu experiencia que has aportado hoy aquí y siempre de esta parte tan dual que nos aportas desde la academia y desde el terreno. Muchas gracias, Alejandro. Un placer escucharte. Apreciados asistentes, si os parece, continuamos con el quinto ponente. Para mí es un honor presentar a Mauricio Hayes. Es un gran profesional y amigo. Mauricio es director de prospectiva antiterrorista y diseño de estrategias ante escenarios críticos en el CNT. Es experto en análisis del fenómeno terrorista con trayectoria académica y profesional en el estudio del terrorismo, los extremismos violentos, las amenazas híbridas, estrategias antiterroristas y grupos armados no estatales. También es administrador público, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, máster en estudios sobre terrorismo con diploma de especialización en terrorismo yihadista, insurgencias y movimientos radicales, diplomado en estudios de seguridad y defensa y diplomado también en análisis de inteligencia político-estratégica. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Políticas. Mauricio nos aportará el tema muy actual también sobre la radicalización online a la luz de la operación Break Change en Brasil. Adelante, Mauricio, cuando quieras. Muchas gracias, colegas. Los saludo desde Chile. Es un placer estar en el lanzamiento del observatorio, dado que este observatorio surge como una necesidad de articular esfuerzos, de compartir conocimiento, de contribuir a la identificación de amenazas terroristas, fenómenos híbridos que hoy día afectan nuestra seguridad, tanto en el caso de Europa como en el caso de América Latina. Respecto a este último, un ejemplo de aquello de un reciente fenómeno de carácter terrorista que impacta la seguridad es el caso de la operación Break Chain en Brasil, ocurrida el 2 de febrero del presente año, donde la Policía Civil de Brasil desarticuló una red extremista autodenominada Generación Z. En ese contexto fueron detenidos 15 individuos jóvenes entre 16 y 30 años que planificaban atentados terroristas en distintas ciudades de Brasil como Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, a través de atentados explosivos e incendiarios. Por ejemplo, planeaban efectuar la colocación de un artefacto explosivo en la avenida Paulista de San Paulo, por ejemplo. Entonces, este fenómeno evidencia no solamente el éxito de la inteligencia policial, que logró detectar a tiempo, logró desarticular, sino que al mismo tiempo genera una alerta sobre este terrorismo antisistema, con una motivación difusa, hiperconectado, porque estos jóvenes no se conocían entre sí, tampoco tenían una narrativa tan concreta, una ideología tan específica, sino que eran un reclamo contra la corrupción del sistema político. En ese contexto habrían experimentado procesos de radicalización violenta que podríamos entenderlo a través de lo que se denomina el modelo de las 3N: necesidad, narrativa, red. En ese contexto, en el marco del primer punto, la necesidad, se trata aquí de una apertura cognitiva. Este sentimiento de agravio frente al sistema político que habrían considerado estos jóvenes, con un reclamo contra la corrupción del sistema político brasileño, con la búsqueda de significado para forzar un cambio del orden establecido del status quo a través de la violencia colectiva. Referente al segundo punto, a la narrativa,
podríamos categorizar este fenómeno como aceleracionista, debido a que al analizar la difusa narrativa de esta red, se planteaba en definitiva lo que podríamos decir algo así como pisar el acelerador, entre comillas, para colapsar el sistema actual político brasileño. Y en ese contexto tenían como inspiración las protestas colectivas que ocurrieron en Nepal y Madagascar el 2004, que forzaron la salida de gobierno. Pero en definitiva, como ya le he dicho, se trata de una red que tenía un discurso difuso, no había una ideología rígida y se sustentaba en la crítica al sistema político. Y referente al último punto, la red, lo interesante aquí es que estos procesos de radicalización violenta se generaron a través del espacio virtual. Porque estos jóvenes que, como ya he dicho, no se conocían entre sí y que pertenecían a 22 estados de Brasil, se articuló en el ciberespacio esta red a través del uso de plataformas como Telegram, Discord. A modo de ejemplo, había un grupo de Telegram que fue detectado por la policía del área de inteligencia, donde tenía 7.000 miembros. El grupo se llamaba El Gran Día, dado que pensaban realizar su ofensiva violenta para forzar este cambio al sistema político el 2 de febrero. Entonces aquí vemos cómo se pueden hacer o planificar, mejor dicho, atentados terroristas sin que haya un contacto físico, a través de la radicalización online y como ya dije, en ciudades distintas de 22 estados de Brasil. Y por último, señalar que esto pone en evidencia la importancia de la función de inteligencia, dado que esta operación policial evitó víctimas fatales, ya que muchos de los atentados estaban planificados en zonas de alta concentración de público, como las inmediaciones de la Asamblea Legislativa en Río Janeiro o la Avenida Paulista en San Paulo, lo que habría generado gran conmoción pública, sin precedentes, víctimas fatales. En definitiva, aquí estamos frente a un fenómeno terrorista no jerárquico, porque se trata de células híbridas que no tenían, eran horizontales, no tenían un mando definido, pero pone en evidencia el riesgo de la radicalización online sin un proyecto político, y ese es uno de los desafíos que enfrentamos, entre otros, por supuesto, que enfrentamos hoy día en materia antiterrorista. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias por tu exposición, Mauricio. Qué interesante e ilustrativa, ¿no? El tema de la radicalización online, sus perfiles, su narrativa, tan presente, ¿verdad? También en organizaciones de teología yihadista y que tanto nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están analizando continuamente y buscando mecanismos para prevenir este tipo de radicalización. Muchas gracias, amigo. Muy interesante. A continuación, hablaremos sobre los rastros invisibles, entender amenazas más allá del individuo, de la mano de nuestro compañero Rodrigo Álvarez. Él es analista criminal especializado en cibercrimen, ciberseguridad e inteligencia digital, con más de 10 años de experiencia y trayectoria frente al Departamento de Cibercrimen de Santa Fe. Actualmente es director de inteligencia estratégica en ciberterrorismo en el CNT y consultor de Abogados sin Fronteras de Canadá en Honduras, donde desarrolla herramientas de investigación criminal y capacita fuerzas armadas, fiscales y jueces. Es también miembro de Argentina Cibersegura, ha brindado más de 2.000 capacitaciones y fue seleccionado por la OEA e INCIBE para el Cybersecurity Summer Bootcamp, técnico superior en análisis delictual y diplomado en ciberterrorismo y magíster en ciberseguridad. Rodrigo, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Bueno, yo les propongo que pensemos por un segundo en un usuario que entra a un foro, que no publica nada, que solo está observando, y a los pocos días aparece en otra plataforma, y esto siguiendo un poco la línea de lo que venía comentando mi colega de Chile, pero con otro nombre, y interactúa poco, pero siempre busca los mismos temas de conversación. En principio no hay delito, en principio no hay alerta, no hay un perfil claro, y sin embargo, ahí hay una historia que está empezando. Entonces, cuando hablamos de amenaza, casi automáticamente pensamos en una persona o en un individuo, le solemos poner un rostro, un perfil, y esto tiene lógico. Durante décadas, la inteligencia y la seguridad
se fueron construyendo sobre la idea de identificar al individuo, de entenderlo y de cómo actúa sobre todo. Pero si somos honestos, ese modelo hoy empieza a montarse un poco con límites porque todo esto está cambiando. O sea, este entorno digital que venía mencionando Genaro, claramente hoy nos invadió, nos atravesó y las amenazas no siempre llegan con un nombre y un apellido. De hecho, justamente en estos entornos lo que menos hay es nombre y apellido. A veces lo único que tenemos son rastros. Y de esos rastros de comportamiento justamente es de los que yo hoy les vengo a hablar, de esa interacción, de esos movimientos dentro de ese ecosistema que va cambiando todo el tiempo. Piensen esto, un usuario entra a un foro, no publica, solo observa, pero empieza a cambiar su lenguaje, empieza a dejar preguntas y empieza a afirmar algunas respuestas y se mueve en espacios un poco más cerrados, menos visibles. Nada de esto por sí solo va a parecer una amenaza y tiene sentido. Pero si empezamos a unir esos puntos, se empieza a ver algo distinto, se empieza a ver un patrón. Y esto no es una teoría, esto ya lo vimos. No sé si recuerdan año 2019, atentados en Nueva Zelanda. El autor no apareció de un día para el otro. Su recorrido digital estuvo fragmentado en múltiples espacios. Algunos lo mencionó Genaro: Discord, Reddit, 8chan, 4chan y otras comunidades donde el contenido violento convivía con memes, con humor, con ironía, con ambigüedades. Durante mucho tiempo, lo que producía no parecía activar una alarma clara. Eran mensajes, eran referencias, eran códigos compartidos en ese entorno incierto, pero que era apoyado por una comunidad. Pero cuando ese recorrido se empieza a analizar en conjunto, lo que aparece no es solo un perfil aislado, es una progresión, es un patrón de comportamiento que se consolida, que se intensifica y que finalmente se traduce en una acción. Entonces, ahí está el punto, por lo menos de mi experiencia y en lo que vengo investigando ya hace unos cuantos años, que es este problema, que no es solo que hoy estamos invadidos de información, porque de hecho estamos atravesados por mucha información, y justamente creo que eso es un problema, porque es mucha información dispersa, fragmentada, difícil de conectar. Y hoy, justamente, este es el desafío, porque las amenazas actuales ya no se construyen de esa forma lineal que veníamos trabajando históricamente, con una, podríamos decir, formación del siglo pasado, en una actualidad de un nuevo siglo, con nuevos pensamientos, con nuevas formas de trabajar. Y por eso, frente a esto, es que es necesario algo más. Necesitamos entender las relaciones, necesitamos leer patrones, necesitamos conectar señales. Y justamente para eso este espacio, este observatorio que hoy toma forma, y agradezco poder ser parte de esta iniciativa, es tan fundamental para nosotros. El observatorio cobra un verdadero sentido acá, porque lo que estamos viendo hoy, que son estas amenazas, y que ya también lo mencionó al inicio de esta ponencia Iván Díaz, hablando justamente de los convenios internacionales que son tan necesarios para poder investigar sobre estos fenómenos, le dan, este observatorio le termina dando un marco internacional justamente por estos tiempos distintos que tiene, por la lógica de la interconectividad, de que el delito es transnacional y de que tenemos una persona o un usuario, en principio, en un territorio y servidores o tecnologías en otras. Entonces, esta sinergia transatlántica no es un concepto abstracto, sino que es una necesidad concreta y es esta posibilidad de construir una mirada más compartida. Porque si algo nos está enseñando este escenario es la complejidad que no se enfrenta con soledad, sino justamente trabajando con equipos, con gente profesionalizada y sobre todo comprometida. Muchas gracias por mi participación, por haberme sumado a este gran evento y sobre todo al observatorio, que pondré lo mejor de mí para que esto salga para adelante. Muchas gracias. Gracias, estimado Rodrigo. Es un honor tenerte con nosotros. Los enfoques multidisciplinarios siempre hacen escenarios de mayor éxito, abordan aún más los riesgos, amenazas y vulnerabilidades con la evolución delictiva. Y bueno, lo que nos has compartido es una pizca de lo que se va a estar desarrollando y el enfoque que vamos a tener en patrones y tendencias de diferentes fenomenologías a lo largo de este observatorio. Muchas gracias.
Ahora le voy a dar la palabra a uno de nuestros colegas de CISEC, José Manuel Ábalos, que es vocal de Relaciones Internacionales de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, profesional de ciberseguridad y defensa digital, con más de 10 años liderando SOCs en entornos críticos, especialista en protección de app, defensa e interior, incluso formado en altos estudios de la defensa nacional, CEDEN y seguridad internacional, fundador de Casas de Hackers y colaborador del DSN contra la desinformación. El tema que nos trae él a la mesa es SOC, Centro de Operaciones de Ciberseguridad como nodos de inteligencia en entorno transatlántico. Adelante, por favor, José Manuel, es un honor tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias, Gerardo. Se me escucha bien, entiendo. Bueno, desde el ámbito de la ciberseguridad hay una realidad que debemos asumir. Los atacantes ya operan de forma global, coordinada y compartiendo información en tiempo real. Sin embargo, nuestra defensa sigue siendo en muchos casos fragmentada. Hoy en día vemos cómo una campaña de ataques puede iniciarse en un país, evolucionar en otro y tener impacto en un tercero en cuestión de horas, como han comentado ya nuestros colegas. Y esto es especialmente evidente cuando hablamos de amenazas avanzadas, las conocidas como APTs. Es decir, actores organizados que operan desde formas persistentes con objetivos estratégicos y capacidad de adaptación. Estos grupos reutilizan infraestructuras, evolucionan sus técnicas y ejecutan campañas que atraviesan múltiples países y regiones. Están profesionalizados. Y frente a este tipo de amenazas, el problema no es la falta de capacidades técnicas, es muchas veces la información que no se comparte o llega demasiado tarde. Esto lo vemos especialmente en los centros de operaciones de ciberseguridad, conocido por sus siglas los SOCs. Cada SOC genera información crítica constantemente, indicadores de compromisos, conocidos en el mundillo de la ciberseguridad como IOCs, como direcciones de IP, dominios, hashes, que nos permite identificar actividades sospechosas. Pero también generan inteligencia más avanzada, como las TTPs, tácticas técnicas y procedimientos, que describen cómo operan realmente el adversario, cuáles son sus patrones de comportamiento y cómo ejecutan sus ataques. Y aquí está la clave. Compartir IOCs es importante, pero es insuficiente frente a amenazas avanzadas, porque los IOCs cambian, rotan y caducan rápidamente. Sí, perdón. ¿Queréis decir algo? Adelante, estimado José, creo que se abrió un micrófono. Vale. Pensaba que salía alguna duda. Sin embargo, las TTPs son mucho más persistentes y son las que realmente nos permiten identificar campañas, correlacionar ataques y anticiparlos. El problema es que en muchos casos esa inteligencia se queda dentro de los propios SOC y eso limita enormemente su impacto, porque un SOC aislado tiene visibilidad local, ya lo hemos comentado, pero el adversario tiene una visión global. Por eso, cuando conectamos SOCs y compartimos esta información de forma estructurada, la capacidad de defensa se multiplica. Ya lo estamos viendo en España, por ejemplo, con la Red Nacional de SOCs, impulsada por el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Criptológico Nacional, que actúa como organismo de referencia en ciberseguridad para el sector público y coordina la respuesta a incidentes a nivel nacional. Y también lo estamos viendo a nivel europeo, donde se avanza hacia modelos de compartición de inteligencia entre países. Pero estos modelos siguen estando limitados por marcos regionales. Y las amenazas no entienden de fronteras. Los mismos grupos APTs operan simultáneamente en Europa, en Hispanoamérica y en otros entornos reutilizando técnicas y evolucionando continuamente. Por eso, desde mi punto de vista, el Observatorio Transatlántico aporta un valor diferencial. Y aquí es importante entender bien su papel. El observatorio no es ni pretende ser un centro de operaciones. No está para monitorizar infraestructura ni para operar incidentes en tiempo real, pero sí puede hacer algo igual de relevante. Puede actuar como un espacio donde poner en común la información que generan los SOCs. Puede analizar esa información desde una perspectiva más amplia y puede devolverla enriquecida, contextualizada y lista para ser utilizada. Es decir, el observatorio puede conectar capacidades sin sustituirlas. Y aquí hay otro punto clave. Esta capacidad no solo depende de los SOCs, depende también de la colaboración entre el sector privado, las administraciones públicas y la propia sociedad civil, porque cada uno aporta una pieza diferente. El sector privado aporta visibilidad, tecnología y capacidad de respuesta. Las administraciones públicas aportan coordinación, marco institucional y protección de interés general, y la sociedad civil aporta conocimiento, análisis y capacidad de concienciación. El observatorio puede ser el punto de encuentro donde todas esas capacidades se integren, donde la información fluya
entre distintos actores y donde esa información se transforme en inteligencia útil para todos. Puede tener puentes, puede tender puentes entre SOCs de Europa, por ejemplo, y de Hispanoamérica. Puede correlacionar campañas entre regiones y puede transformar datos técnicos en inteligencia compartida. Y esto es clave, porque detectar un indicador es útil, pero entender una campaña es lo que realmente cambia el juego. Y el verdadero valor está en transformar información aislada en conocimiento compartido. Y ese conocimiento en capacidad de acción. Pasamos de ver eventos aislados a entender amenazas globales. De SOCs independientes a una red de defensa coordinada y de reaccionar a anticipar. Porque en ciberseguridad hay algo que es muy claro. La inteligencia que no se comparte no protege. Y el observatorio tiene precisamente esa misión. No sustituir a los SOC, sino potenciarlos. No operar, sino conectar, analizar y compartir. Y sobre todo tender puentes entre Europa y Hispanoamérica, integrando capacidades públicas, privadas y sociales para hacer frente a las amenazas que ya son globales. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, José Manuel. Una excelente intervención y la relevancia de colaborar y ser corresponsal, no solo en la dimensión física y cognitiva, sino también en la digital, ¿no? Que es un patrón precisamente de resiliencia que va a venirse en el ámbito delictivo, pero que es necesario en el institucional o de Estado. Muchísimas gracias, José Manuel, por esta magnífica intervención. Ahora sigo con uno de nuestros perfiles más importantes dentro del observatorio, designada como secretaria ejecutiva y técnica para nivel observatorio, quien es Patricia Pasos, delegada de CISEG para Estados Unidos. Patricia es experta en terrorismo, doctora en contraterrorismo por la Universidad de Lieja y la Complutense de Madrid. Trabaja para una organización en Bruselas, Victim Support Europe, en tema de terrorismo y tráfico de seres humanos. Tiene experiencia trabajando en Oriente Medio, Estados Unidos, Bélgica y actualmente reside en Suiza. El tema que nos trae a la mesa es nuevas tecnologías en el terrorismo. Adelante, Patricia, el foro es tuyo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a todos. Primero, gracias a los que están y sobre todo gracias a los que estarán en este grandísimo proyecto. Yo voy a hablar de la tecnología, como bien ha comentado Gerardo. Y lo más importante que tenemos que saber es de qué forma la tecnología afecta al terrorismo. Y he pensado cómo puedo reflejarlo y he dicho, bueno, pues voy a ejemplificarlo con un simple, muy simple, breve, resumido caso de estudio. Entonces, en Europa y también en América hay un grandísimo problema que es la radicalización de menores y la utilización de los menores en la tecnología usada por menores. Quiero que se imaginen, por ejemplo, a un chico de 17 años, residente en un país europeo, vamos a decir Holanda, podemos decir Alemania, cualquiera de nuestros países. Y esta persona, ¿en qué creen ustedes que se pasa la mayoría de su tiempo? Pues se lo pasa detrás de la pantalla. Creo que esto es internacional, ¿no? Y quiero que vean a través de esta persona y lo que esta persona va viviendo, cómo la tecnología se embebe en el terrorismo. Esta persona pasa horas detrás de una pantalla y en plataformas que al principio son plataformas populares, como pueden ser YouTube o plataformas donde se puede compartir contenido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aunque no quiera, este individuo cada vez recibe contenido más polarizado, es decir, contenido más controvertido. Y el logaritmo hace que se cierre el contenido. No te va a ofrecer un contenido más democrático, sino lo contrario, porque tienes más posibilidades de hacer clic. Esto estamos de acuerdo. Entonces, esta persona pasaría de un contenido polarizado a un contenido radicalizado. Y ahí es cuando empieza a verse la propaganda, aunque no la busque inicialmente. ¿Esta propaganda qué incluye? Pues propaganda de todo tipo, pero ahora cada vez más, en los últimos meses y sobre todo un par de años, es todo lo que tiene que ver con generación por inteligencia artificial. Por ejemplo, una imagen manipulada, un edificio emblemático que está explotando, o un deepfake, un presidente, un primer ministro que clama que ha habido un bombardeo, por ejemplo, en un estadio de fútbol, matando a 100 personas. Esto podría ser uno de los ejemplos, ¿no? Cuando toda esta información se recibe, cuando toda esta información se consume, se comparte, ya se cruza la línea entre lo que es real y lo que no es real. ¿Qué problema tiene aquí la tecnología en el terrorismo?
que se crea contenido muy rápido, se crea contenido en muchos idiomas, antes era costoso, ahora es gratuito, es muy realista, es difícil saberlo si consumimos tanta información qué es real y qué no, y sobre todo que tiene una fácil capacidad de edición. Cualquiera puede editar este contenido. Entonces, estas personas que en el principio consumían material en redes sociales se pasan a una serie de mensajería más cifrada. Y esta mensajería más cifrada, ¿dónde la ha podido encontrar? Pues a lo mejor en un enlace en Instagram, pincha y te lleva a un grupo Messenger cerrado, que es más difícil de rastrear y que es más difícil de acceder, por supuesto. Y ahí comienza a jugar con determinadas personas en juegos en línea, y en estos juegos en línea hay otro chat que está más cerrado, es un nivel más difícil de cierre, donde va a través de miembros. ¿Qué ocurre con esto? Que en ese chat, que en principio ha empezado con información de propaganda, se comienza a hablar de criptomonedas. Y todo lo que tiene que ver con criptomonedas empieza a derivar en financiación. Financiación, por ejemplo, de un atentado terrorista, o por una causa terrorista, o por una ideología terrorista. ¿Qué ocurre? Que como estamos en estos chats cerrados, hay bots que generan el contenido y que lo tienen constantemente en movimiento, lo que hace que más gente esté expuesta a este contenido. Además, no solo hay contenido del tipo cripto, sino, y ahí entra la tecnología ya más pura y dura, que pueden ser, por ejemplo, los drones, que todos sabemos que ahora mismo en los drones se encuentra contenido desde cómo crear explosivos en estas redes, a cómo utilizar algo comprado en Amazon tipo dron, reconvertirlo en un arma que puede causar cientos, decenas de víctimas. Igualmente, cada vez más, incremento exponencial en armas en 3D, es decir, impresión de armas, o sobre todo ya no imprimirlas, sino traficar con ellas. Es decir, esto contacta con el mundo que habíamos ya más de la propaganda, más de ideología, hasta tráfico, cripto y todo lo que tiene que ver con drones. La respuesta es clara. ¿Qué conseguiríamos con el observatorio? Lo más importante es no minimizar la importancia que tiene la tecnología en el terrorismo, y sobre todo la evolución rápida, no rapidísima, de la tecnología en el terrorismo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo regularlo? Lo que tiene que ver con el boom de la tecnología, cómo controlarlo, y sobre todo, como lo que ya tenemos, maximizar las capacidades para evitar que esto siga creciendo. Y esto sería básicamente uno de los grandísimos findings o trabajos que podríamos hacer en el observatorio. Y una última píldora en lo que se refiere a tecnología. No solo amplifica la amenaza terrorista, sino que la multiplica y afecta a nivel internacional y global. Por eso creo que es uno de los temas también tan importantes que vamos a abordar. Muchas gracias a todos y nos vemos. Estimada Patricia, muchísimas gracias. Yo creo que fue clave la intervención que nos acabas de dar. Fue un conglomerado entre todos las intervenciones de ese panorama holístico integral del impacto que genera hoy en día esta fenomenología delictiva. Nosotros sabemos que han existido operaciones muy importantes que van abordando los vínculos entre terrorismo y delincuencia organizada pura a nivel regional y a nivel internacional, desde la operación Nippon Spear, si ustedes la recuerdan, por ahí del 2011, el proyecto Cassandra, ¿no? La operación Martillo, precisamente de interdicción multinacional con rutas marítimas, donde ya se interconectaban rutas aéreas, marítimas y terrestres. Entonces, hay una integralidad de factores que abordar en estas fenomenologías, y no solamente se va a hacer a través de los estudios, del análisis, sino también de la participación coordinada con diferentes actores alrededor del mundo. Uno de mis mentores, y es lo que se está promoviendo en este observatorio de Israel, uno de mis mentores de Israel me decía en una operación que se llevó allá, también en mi experiencia con Interpol, que guardar el conocimiento para un puñado de personas, sean 10, 20, 30 personas, a nivel global o alrededor del mundo, pues, ¿qué pasa con este conocimiento? Pues que jamás existe, ¿no? Para las necesidades que hay en otras latitudes del mundo, y por lo tanto jamás trasciende. Y es lo que
no está tratando de hacer este observatorio y es en contra de lo que vamos. Aquí hay muchas mentes que convergen en capacidades técnicas y que vamos a tratar de conglomerar estrategias que se puedan construir histórica, contextual y prospectivamente para que estén a disposición de otras latitudes y no solo partan de ahí, sino también se den seguimiento desde ahí en caso de ya tener escenarios construidos en el combate a este flagelo, ¿no? Te agradezco muchísimo, Patricia, y pues yo nada más cierro diciendo, aunque no retomo una palabra de Patricia muy importante, no hay que minimizar el riesgo, todas las aportaciones son funcionales para la comunidad internacional. Tenemos históricamente y actualmente varios grupos que siguen evolucionando. Tenemos a Hezbollah, que tiene que ver con riesgos de convergencia de narcofinanciamiento. Tenemos al cártel todavía remanencias del cártel de Sinaloa, que tiene que ver con riesgos de externalización de lógica para actores terroristas. Ha habido casos trabajados, ¿no? Tuvimos y todavía tuvimos a temas de las FARC en el pasado con riesgos de esta hibridación insurgente criminal, pero vean toda esa convergencia, hasta inclusive los MS-13, ¿no? Que hubo riesgos de lo que hablamos ya en estas exposiciones de radicalización fragmentada, violencias transnacionales, Al-Qaeda, riesgos de subcontratación que tenían que ver con criminales, que financiaban a terroristas, el Estado Islámico hoy en día, uno de los mayores impactos que tiene que ver con riesgos asociados al financiamiento descentralizado por las economías ilícitas de la delincuencia organizada. ¿Cuántos procesados no ha habido del cártel de Jalisco Nueva Generación vinculados a el Estado Islámico, entre muchos otros? Entonces, es un error que desde el inicio minimicemos el impacto de riesgo del terrorismo y de la delincuencia organizada en nuestra agenda global de riesgos, ¿no? Y para eso, ahora sí, paso a otro apartado de este lanzamiento que tiene que ver con la presentación del informe transatlántico, que es uno de los primeros documentos que nacen de esta estructura, ¿no? Entramos entonces ahora sí a hablar un componente fundamental de este espacio que está de la mano con la materialización del observatorio, y lo denominamos nosotros de manera técnica el Informe Transatlántico sobre Estrategias en Contraterrorismo 2026. Entonces, este informe se vuelve un esfuerzo estructurado para ordenar, interpretar e inclusive proyectar décadas de experiencia en materia de contraterrorismo, integrando visiones de dos regiones que han enfrentado este fenómeno desde realidades distintas, pero de alguna manera complementarias en varios ámbitos. Y su punto de partida de este informe recae en la necesidad de contar con un instrumento que no solo describa el problema en sí, sino que permita entender cómo ha sido enfrentado, con qué resultados y bajo qué lógica. Este primer volumen reúne 50 estrategias en contraterrorismo, estrategias que han sido diseñadas, implementadas o perfeccionadas a lo largo del tiempo en Europa y América, tomando como ejes pues iniciales las experiencias de España y México, por supuesto, y permeando todo el contexto jurisdiccional. Y entonces se trata de sistematizar estrategias y que cada una de estas estrategias responda a distintos enfoques, ¿no? Algunos pueden ser preventivos, otros reactivos, otros más orientados a la neutralización operativa y también aquellas que han trabajado desde la concientización, temas de atención a víctimas, la prevención de la radicalización, de reclutamiento, así como la interacción entre estos dos fenómenos. Entonces, el informe va a incorporar además estrategias vinculadas a ámbitos específicos como el uso de armas, explosivos, entornos digitales, conflictos internacionales y algunas otras dinámicas de emergencia que inciden directamente en riesgos, amenazas y vulnerabilidades derivados del terrorismo. Pero más allá de todos estos temas, lo más relevante es pues la lógica de la integración, ¿no? Este informe va a abordar el fenómeno en sus múltiples dimensiones, colegas, que ya las he mencionado, física, digital y cognitiva, así como en sus múltiples niveles de acción, inteligencia, seguridad, defensa, procuración de justicia, investigación criminal, ciberseguridad, por supuesto, cooperación internacional, entre otras. Y entonces lo que se construye aquí es un repertorio estratégico mediante un instrumento que permite a quienes están diseñando políticas públicas, estrategias, protocolos, manuales, lineamientos, inclusive reformas,
que tengan un punto de partida sólido, ¿sale? Con experiencia. Acuérdense que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y este es un punto de referencia estructurado, colegas, y sobre todo una base sobre la cual pueden construir a partir de cero. Y ese es uno de los principales diferenciadores de este informe. No busca sustituir capacidades, busca que se potencialicen en su aplicación efectiva a lo largo de las jurisdicciones. Entonces, en términos de alcance, este es un documento que está diseñado para ser funcional en distintos niveles y en distintos contextos geográficos. En el plano estratégico nos va a aportar visión y direccionamiento. En el táctico nos va a permitir identificar modelos y mecanismos implementados, y en el operativo pues nos va a ofrecer insumos concretos que pueden ser adaptados a las realidades hoy en día, ¿no? A nivel institucional e intersectorial nos va a facilitar esa articulación entre actores, pues que normalmente o bajo una costumbre, pues no están en esa interacción constante, y a nivel internacional esperamos sea algo que contribuya a la construcción de homologar entendimientos sobre esta fenomenología delictiva. Otro elemento central es su carácter evolutivo. Este es un primer volumen, ¿sale? Y entonces representa un primer punto de partida. El primer bloque se va a lanzar de 50 estrategias en contraterrorismo, y a partir de aquí, de las 50 estrategias, la intención es avanzar hacia un segundo modelo, hacia una segunda edición que permita consolidar el total de 100 estrategias transatlánticas. Y en ese proceso, ¿por qué se piensa hacer así? Porque la participación se amplía en el segundo bloque o el segundo volumen, y se abrirá a la comunidad, forme parte del observatorio, incluyendo a quienes se sumen en los próximos meses en el registro de la red internacional en el sitio web, lo que les decía hace un momento en la pestaña, ¿ok? Y por supuesto a quienes ya se integran, porque este informe pues es una construcción colaborativa al final de cuentas, ¿no? Y en esa construcción todas las disciplinas son funcionales, disciplinas que tengan que ver con derecho, con ciencias forenses, con el ámbito de tecnología, sistemas, investigación criminal, política, relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Todas las perspectivas aportan y todas las capacidades suman. Por supuesto, el integrarse a proyectos de esta índole está bajo una coordinación y organización que deriva de la estructura del observatorio, ¿no? Y en términos de disponibilidad, el informe estará accesible a partir de la tercera semana de mayo en el sitio web oficial del observatorio. Será un documento abierto, diseñado para que sea funcional y utilizable. Y es importante señalar también que este esfuerzo es resultado directo de las capacidades de todos los que integramos el observatorio, y en ese proceso también se proyecta pues que recaiga en un elemento clave, ¿no? Que es la evolución en el posicionamiento de los actores como referencia de aporte técnico que componen al mismo observatorio, ¿no? Y por último, pues la convergencia con la experiencia que ha desarrollado España a lo largo del tiempo y México para articular no de manera simbólica, sino funcional. Entonces, con lo presentado, el observatorio deja de ser una idea hoy, colegas, y se convierte ya en una plataforma en movimiento. Lo que sigue ahora es proyectar esta iniciativa a su dimensión global. Para ello cedo la palabra al doctor David Garriga para ir cerrando, quien compartirá este mensaje de conclusión con la visión internacional que tanto lo distingue y esa articulación de esfuerzos tan transparente y con mucha ímpetu que nos ha transmitido a quienes ya lo conocemos. Por favor, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo Gerardo, por esta fantástica presentación del informe transatlántico sobre estrategias contra terrorismo. Proyecto, como ha ido quedando claro en el día de hoy, que estamos todos los compañeros del observatorio ilusionados y comprometidos en él. También agradecer a los analistas por estas valiosas aportaciones que nos han ofrecido durante toda esta hora y casi media que llevamos conectados. Y seguidamente sí que me gustaría dar paso a un breve resumen final que recoja un poco las principales ideas y conclusiones de esta jornada. Hoy, como hemos visto, no hemos asistido simplemente a la presentación de una iniciativa más. Yo creo que hemos asistido, y creo que todos hemos podido ver, que hemos sido testigos del nacimiento de una plataforma que responde a una realidad incuestionable, las amenazas del siglo XXI,
Estas amenazas no reconocen fronteras, no distinguen jurisdicciones y evolucionan con una velocidad que exige algo más que respuestas tradicionales. El observatorio nace, como comentaba Gerardo al inicio, precisamente para esto, ¿no? Para conectar conocimiento, técnica, experiencias entre Europa y América Latina y transformarlos en inteligencia útil, aplicada y compartida, sobre todo. A lo largo de esta jornada hemos podido escuchar aportaciones de enorme valor que comentaban nuestros compañeros, ¿no? Reflejando esta complejidad del entorno en el que operamos a día de hoy. Se ha puesto en relieve, por ejemplo, cómo el terrorismo y el crimen organizado ya no son fenómenos aislados, sino sistemas interconectados. La exposición sobre la hibridación entre narcotráfico y terrorismo nos ha recordado que esas estructuras cooperan, se financian mutuamente y adoptan modelos de negocio cada vez más sofisticados. Asimismo, se ha abordado el papel estratégico de las regiones claves como la Triple Frontera, ¿no? Evidenciando cómo los espacios de débil control estatal, como podía ser estos, pueden convertirse en nodos críticos de financiación ilícita con un impacto importante a nivel global. En el ámbito tecnológico también ha estado presente, ¿no? Hemos visto cómo los centros de operaciones de ciberseguridad, los SOC, ya no son únicamente estructuras defensivas, sino auténticos nodos de inteligencia capaces de anticipar amenazas en tiempo real dentro de un ecosistema transatlántico. También se ha analizado el impacto de las nuevas tecnologías en el terrorismo, donde la innovación, sobre todo desde la inteligencia artificial hasta las plataformas digitales, están redefiniendo los métodos de captación, radicalización y operación, ¿no? Y que tan presentes las tenemos a día de hoy con nuestros jóvenes. Igualmente creo que ha quedado evidente la importancia de la cooperación transatlántica, ¿no? Esto era uno de los focos más importantes que queríamos transmitir para hacer frente a estas amenazas sin fronteras, subrayando que ninguna nación por sí sola puede abordar eficazmente estos desafíos. Y lo sabemos todos los que trabajamos desde hace años en este tipo de problemas, ¿no? Finalmente, el papel de la evidencia digital, los marcos internacionales nos recuerda que el derecho, la tecnología y la seguridad deben avanzar de manera sincronizada, ¿no? Y entre todos. Cada una de estas intervenciones que hemos aportado hoy aquí no solo nos ha aportado este conocimiento que quizá muchos ya conocíamos o nos sonaba, sino que confirma algo fundamental, ¿no? El talento y la experiencia ya existen. Lo que necesitábamos y lo que hoy materializamos aquí creo que es el espacio donde todo esto converge. Este espacio es este observatorio, un observatorio que no nace con vocación teórica, sino operativa. Este observatorio no busca duplicar esfuerzos, sino integrarlos. Y este observatorio también no pretende observar pasivamente, que creo que es lo importante, ¿no? Sino generar impacto, como comentaba Gerardo en su análisis. En este punto, a mí siempre me gusta recordar las palabras de una contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos y pionera de la informática moderna, que fue Grace Hooper. Su pensamiento era directo y profundamente práctico y dijo una frase que yo creo que desde CISEC también la forma clara y contundente. La frase más peligrosa que podemos decir es siempre lo hemos hecho así. Esta reflexión conecta de lleno con el contexto que hoy nos reúne aquí, justamente porque los desafíos que enfrentamos, tanto en seguridad, en inteligencia, en contraterrorismo, no pueden abordarse desde inercias del pasado, requieren adaptación, cooperación real y voluntad de cuestionar modelos que ya no corresponden a la realidad operativa actual. Aprender de ellos, sí, pero avanzar. La alianza entre el Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y su financiamiento y la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global creo que representa mucho más de una cooperación institucional, representa un puente estratégico entre dos regiones que comparten desafíos, pero también tienen cada una en su parte unas soluciones y unos trabajos previos. Europa y América Latina están unidas por algo más que la historia, están unidas por esta necesidad de construir respuestas comunes ante amenazas compartidas y hoy damos un paso firme en esta dirección. Con esta activación de este observatorio iniciamos una etapa basada en la formación conjunta, en la generación de herramientas analíticas, en la diplomacia técnica y también en la innovación aplicada a la seguridad.
el anuncio del primer informe transatlántico de la mano de Gerardo previo a esta intervención no es solo un gesto simbólico, es una declaración de intenciones. Aspiramos a generar conocimiento estructurado, útil y con capacidad de influencia real en todas estas decisiones. Del mismo modo, y para ir terminando, el seminario bidireccional será el primer espacio donde este ecosistema cobre vida, donde las ideas se intercambien y contrasten y evolucionen en comunidad. Porque si algo ha quedado claro hoy, creo, es que la seguridad ya no es un ámbito aislado, es un sistema interdependiente donde convergen inteligencia, tecnología, política, la sociedad, muy importante esta inteligencia ampliada y la cooperación internacional. Y en este sistema la confianza es, creo, el elemento clave. Confianza entre instituciones, confianza entre profesionales, confianza entre regiones. Y este observatorio se constituye a través de esta confianza. También una convicción, que la participación es más eficaz que la reacción, que la cooperación supera la fragmentación y que el conocimiento compartido es la herramienta más poderosa frente a la incertidumbre. Nos enfrentamos a un entorno dinámico, como sabemos, y los que hemos trabajado en terrorismo yihadista, es todo continuamente dinámico, híbrido y en muchos casos imprevisible. Pero también contamos con algo que marca la diferencia, una comunidad de expertos comprometidos, los que estamos hoy aquí desde el observatorio, los que están de asistentes, preparados y dispuestos a trabajar juntos. Ese es el verdadero valor de lo que hoy iniciamos. No es solo una estructura, yo creo que es una red, no es solo un proyecto, sino una visión compartida entre muchos expertos y no solo es un inicio de una colaboración, creo que es el comienzo de una comunidad transatlántica de inteligencia y seguridad que permitirá dar más seguridad a nivel internacional. Permítame cerrar ya con una idea clara. Yo creo que las amenazas evolucionan, todos lo sabemos, las organizaciones criminales se adaptan, por eso son tan difíciles de seguir, y la tecnología avanza. Por eso hoy hemos demostrado que la cooperación también puede hacerlo. Nosotros estamos hoy aquí y cuando lo hace y cuando lo hacemos, no solo iguala el ritmo de las amenazas, sino que lo superamos. Muchas gracias a todos por vuestro compromiso, por vuestra participación, sobre todo por vuestra asistencia y por formar parte de este proyecto que sin duda marcará, yo creo, un antes y un después en la cooperación internacional en materia de seguridad. El observatorio ya no es una idea, a partir de hoy ya es una realidad y desde hoy también una responsabilidad compartida. Muchas gracias a todos. Gracias, estimado doctor David. Agradezco profundamente su presencia de todos y el interés de formar parte de este espacio que hoy inicia. En pantalla podrán visualizar un enlace a través del cual podrán registrar sus datos para recibir su certificado de participación emitido por el observatorio. Se trata de un reconocimiento con valor pues internacional que también estará acompañando los distintos espacios, ejercicios y actividades que se estarán desarrollando a partir de este momento. Gracias por sumarse, por aportar y por construir. Gracias por tan magnífico mensaje y cierre, doctor David. Y damos por concluido este lanzamiento. Muy buenas tardes en México y muy buenas noches en España a todos. Hasta luego.